Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sección de conceptos. Hoy vamos a hablar acerca de las plantas, algunos datos básicos que seguro que conocéis y como siempre algunas curiosidades. Empezamos con las cosas básicas. ¿Cuáles son las partes de la planta? Pues las partes de la planta son las raíces que sirven para fijar la planta al suelo y para extraer el agua y los minerales. Después tenemos el tallo que sirven para transportar los minerales y el agua. Y llegamos a las flores y el fruto, que sirven para la reproducción, y por último las hojas, que son de color verde por la clorofila y transforman el agua y el CO2 en nutrientes. Algo muy importante y básico de las plantas es el proceso llamado fotosíntesis, en el que a través de unos orgánulos llamados cloroplastos que tienen las plantas, tienen una sustancia llamada clorofila que capta la luz del sol. Y esto, junto con el dióxido de carbono y el agua, forman la glucosa, que más tarde van a elaborar con ella la celulosa para construir las paredes del tallo. Las plantas, igualmente, a través de este proceso, fabrican oxígeno. ¿Y cómo? Pues a través de los estomas, que son unos poros que se encuentran en las hojas y absorben oxígeno y liberan dióxido de carbono. De acuerdo, y ahora en cuanto a unas curiosidades, podemos hablar de las plantas venenosas. Las plantas venenosas transforman los nutrientes en sustancias que son tóxicas para los animales o los seres humanos. Y esto se puede ver en su fruto, en sus hojas o en sus raíces. Algunas de estas plantas son la nuez blanca, por ejemplo, en el que su salvia y sus bayas son venenosas, o la mandrágora, por ejemplo, que tiene efecto alucinógeno en el ser humano. Otras plantas venenosas son el acónito, el acebo, la dedalera o el tejo. ¿De acuerdo? Después, otro tipo de plantas así son las plantas más grandes. ¿Y cuáles son estas? Pues son las secuoyas, que pueden llegar a unos 100 metros de altura y unos 7 metros de diámetro. Es una barbaridad. Y estas viven incluso 3000 años. Además, son coníferas y sus frutos son los conos. ¿De acuerdo? Estas tienen 30 metros de raíces, pero no hacia abajo, en la que solo alcanzan 1 metro, sino a lo largo. ¿De acuerdo? Después, otro tipo de plantas son las plantas en peligro de extinción, lo cual hay muchas. Tenemos el 12% de las plantas se encuentran en peligro de extinción. Y tenemos, por ejemplo, al nogal antillano, en el que solo quedan 14 ejemplares, o la zapatilla de dama, la heliconia rauliana, o aquí en España, el drago. ¿De acuerdo? Y por último, las plantas así más raras. Hemos seleccionado tres. Por un lado tenemos el Amorphophallus, que es una inflorescencia, no una flor, y esta tiene una hoja enorme que envuelve una parte central, que es como una espiga. Después tenemos la Rafflesia arnoldii, que es una enorme flor de más de 1 metro de color rojo intenso. Y por último, la Lithops, que se parece como a una piedra y sirve para que los depredadores crean que es una piedra y no se las coman, ¿de acuerdo? Después de estas curiosidades nos despedimos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.